después de hacer su primer milagro. ¿Sí se acuerdan cuál fue su primer milagro? Amén, las bodas de Caná. Dice la palabra de Dios que en Lucas 4:14, quizás puedan oír, tengo otra versión de Biblia, pero pueden irla siguiendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Lucas 4:14. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para anunciar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y proclamar año de gracia del Señor. Sí, y más adelantito, más atrasito decía, tenían fijos los ojos en Él. Y empezó a decirles, hoy se ha cumplido estas palabras. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén. Y como toda persona, antes de iniciar su proyecto, Jesús, su itinerario, Jesús comenzó a decir qué era lo que iba a realizar con su proyecto para iniciar su ministerio. Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor estaba sobre de él. Amén. Sí, amén. ¿Y para qué su programa de amor en qué consistía? En dos cosas. Una, en darnos a conocer, ¿sí?, algo que Él quiere que nosotros sepamos. Que Él vino a darnos un mensaje de salvación y de redención. Pero también hoy quiero resaltar también en el segundo. ¿Y sabes cuál es lo que te quiere dar a conocer? Que este programa y este proyecto que Jesús tiene cuando inició su ministerio para su pueblo, podamos vivirlo a nivel personal. ¿Y en qué consistía su programa, su proyecto para su pueblo? O más bien para cada uno de nosotros. Pues bien, dice la palabra de Dios que Él vino a dar las buenas nuevas, pero el anuncio del reino, ¿en qué consistía? En la conversión, pero también en señalar, ¿sí?, los prodigios y los milagros que iba a hacer el Señor. ¿Lo crees tú así? Amén. Y dice, para anunciar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti. Y eso mismo me gusta como dice Isaías, porque en Isaías 61 lo amplifica más. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar un mensaje a los humildes. Dice, a sanar los de corazón herido, para anunciar a los cautivos su libertad, para proclamar año de gracia, para consolar a los que lloran, para dar corona en vez de ceniza y aceite para darles alegría. Y en lugar de luto, un cántico de felicidad. Es palabra del Señor. Entonces, ese proyecto, ¿sí?, ese proyecto no nada más es algo lejano para cada uno de nosotros, sino es para ti. ¿Cómo se llama usted, hermanito?
Alexis. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? El Espíritu del Señor está sobre mí, pero también está sobre ti, Alexis, para anunciarte la buena nueva. ¿Y usted, hermanita? ¿Cómo se llama? El Espíritu del Señor está sobre ti, Ángela, y te ha venido a anunciar buena nueva. ¿Sí? Y por allá, usted, hermanita, ¿cómo se llama la de lentes? Juanita. El Espíritu del Señor está sobre usted y le ha venido a anunciar una buena nueva. Y esa buena nueva no nada más es para su pueblo que está lejos, sino para el que está cerca, para usted. Es para ti esa buena nueva. ¿Y qué es lo que quiere dar el Señor? Y que quiere que tú sepas que Él viene a dar libertad si estás cautivo, si estás cautiva, si estás, no puedes ver, si estás paralítico en el hecho de que no puedes avanzar más en tu vida, ¿sí? Y para proclamar el tiempo de gracia, y ese tiempo es para ti. ¿Lo crees así? Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha pensado bien en decirte esto, que ese tiempo, y ese tiempo es, pero ¿quién podrá? Dice Isaías 53:5, ¿quién podrá creer ese anuncio que vengo a darles? ¿Quién puede creer lo que está diciendo? Y comienza a narrar todo, 700 años antes aproximadamente, todo lo que iba a sucederle a Jesucristo en la aflicción. Y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá creer? ¿Sabes por qué te digo eso, hermanita? Porque muchas veces no hemos creído que esa unción que recibió Jesús también es para cada uno de nosotros. Sí, amén. Y no hemos recibido por esa unción. Entonces dice la palabra, ¿quién podrá creer? Y la misma palabra de Dios va narrando que fue despreciado, que fue un varón de dolores, que fue familiarizado con el sufrimiento. Y dice que sin embargo eran las dolencias que le pesaban, la dolencia de cada uno de nosotros. Y dice que fue aplastado por nuestros pecados, ¿sí? Y Él soportó el castigo que trae la paz. Y dice que por su llaga hemos sido curados. Entonces, podemos creer en ese anuncio y podemos, como dice la palabra al final, que cerró los rollos y después dijo, hoy se ha cumplido esta palabra profética. Tú has visto en tu vida ver realizado en ti el programa de Dios para tu vida. Lo has visto completamente desarrollado en tal manera que tú ya estás con tu vida y con tu testimonio viendo las señales, las maravillas, los prodigios en tu vida, o todavía no hemos visto el actuar de la unción del poder de Cristo en nosotros. Si todavía falta, si hay algo en nuestra vida en la cual todavía estamos paralizados, todavía hay cosas en la vida que no puedo yo ver, hay cosas en la vida en la cual todavía tengo una atadura, estoy oprimido, sigo luchando contra esas situaciones en las cuales he reincidido. Sabemos que los cristianos no pecamos,
practicamos el pecado, pero a veces hay áreas donde el enemigo ha colocado una inclinación y una debilidad, y toda esa vida está la afrenta y la lucha de estar combatiendo eso, y no vemos a plenitud lo que Dios está diciendo en su palabra. Obviamente es un desarrollo que Jesús va a ir implementando en nosotros. Pero ¿qué necesitamos para que nosotros veamos, ¿sí?, esa acción de Dios? Dice la palabra de Dios en Mateo 10:9. Dice su escritura en Mateo 10:9 que Jesús, amén, Jesús recorría las ciudades y pueblos, enseñaba en la sinagoga, proclamaba la buena nueva del reino y curaba las dolencias y enfermedades. Dice la palabra de Dios que Él recorría por todos los pueblos y las ciudades y proclamaba la buena nueva. Esa es la buena nueva, ese es el anuncio, ese es el proyecto de Dios para tu vida, ese es su programa. ¿Cuál? El que está subrayado aquí. Curaba todas las dolencias y enfermedades. ¿Y qué son las dolencias? Las dolencias son todo aquello que es físico. Todas esas enfermedades que a través de nuestra historia personal, a través de nuestro pasado y nuestro caminar, así como Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, ahora Él quiere hacerlo, recorrer a través de toda tu historia y todo tu pasado. Y quiere ir hacia adentro de tu interior y que tú lo lleves de la mano a tu historia familiar, a tu historia personal, y le digas: Señor, esta es mi vida, y tú puedes recorrer. Porque ¿cuáles son esas dolencias? Es la sanación física, pero también hay dolencias en el alma y en el espíritu. Hemos caminado quizás unos 10, 20 años y hemos estado cargando con algún dolor, con algún acontecimiento que quedó ahí como una espina, como una herida. A veces el enemigo pone un aguijón, a veces el enemigo hace una obra y esa a veces germina y comienza a echar raíces y comienza a sofocarlo, pero necesitamos ser liberados. Y dice que además curaba las enfermedades. Además de sanar las cosas en el espíritu y en el alma, curaba las enfermedades físicas. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos un Dios vivo? Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Usted lo cree así? Levante su mano y confiese palabra de fe. Y si no, dígale al hermano de la derecha y la izquierda: yo tengo un Dios vivo, que Él, si es para su gloria, Él lo hace en su soberanía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo que tenemos un Dios que sigue haciendo esas maravillas. Pero dice la palabra de Dios en Marcos 16, versículo 12. Voy a decir algunos versículos y no leer todos. Marcos 16, versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán. ¿Cómo quedarán?
Pondrá las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Amén. Pero dice, esto es cuando Él nos envía. Pero cuando nosotros somos también pacientes, estamos del otro lado y vemos la palabra de Dios y dice que pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Pero hay una condición para poder recibir esto. ¿Y cuál es? Para estas señales acompañarán a los que crean. Acompañarán a los que crean. Muchas veces no vemos la gloria de Dios, no vemos la restauración de nuestra familia, no vemos la transformación ni la consolidación de una vida que va creciendo en fe, como dice la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su día llega a ser perfecto. No vemos en nuestra vida el carácter de Cristo, que digamos que llegamos a la estatura del varón perfecto y vamos todavía con nuestras heridas, con nuestros complejos, con nuestras inseguridades, con nuestra estima, con todas esas cosas que no nos permiten ir hacia la libertad de Cristo. Entonces Dios aquí nos pone una condición y un requisito, es el de creer. Pero ¿cómo vamos a creer todo esto que el Señor, porque como es palabra de Dios, Él es fiel y verdadero, no es hombre ni hijo de hombre, Él no miente, y si esto lo dice es porque es verdad? ¿Cómo lo puedes recibir tú? ¿Cómo puedes todo lo que Él en su proyecto de amor por ti, que te ama enamoradamente, te ama hasta la locura, que quiso morir por ti en una cruz? ¿Cómo podrás recibir eso? ¿Cómo podemos nosotros creer? Es a través de la fe. La fe es la que hace que nosotros recibamos sus promesas. La fe hace que donde no haya camino, aunque haya sequedad, Él abre caminos nuevos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que si tú crees, ¿y qué es tener fe? Tú lo sabes, lo hemos repetido. ¿Qué es la fe? Es la certeza, Hebreos 11:1, es lo que la convicción de las cosas que no. Como dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que esperamos. La fe es la certeza de lo que esperamos. Es la convicción. Amén. Pero que la fe, tú sabes, que no viene de nosotros, ¿verdad? La fe no es algo que cuando tú naciste, ¡pum!, ya estaba. Es algo que inclusive a veces no hay o hay muy poquito, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo es que la fe viene? Esto ya es escuelita dominical de muchos años. ¿Cómo yo puedo crecer en fe? ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Amén. La fe, ¿cómo dice la palabra de Dios? Y el oír la palabra de Dios. Para que no se nos olvide. Le vas a decir al hermano que está al lado: la fe viene por la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Ok. Pero el oír
¿De dónde viene el oír? De la palabra. Es necesario abrir nuestros oídos espirituales. Amén. Porque la fe viene cuando se te anuncia, cuando se te predica. La fe viene cuando usted tiene momentos de intimidad con Dios y escudriña las Escrituras. La fe viene cuando usted le comparte a otro hermano y cuando usted cita Escritura. Y la fe viene muchas veces cuando quizás tienes a alguien que no sea de la congregación y tú en ese momento quizás estás hablando por teléfono y le estás diciendo palabra de Dios, aunque sea parafraseado, aunque no le digas la cita, pero tú vas a creer más al Padre a través de que más te alimentes de la palabra de Dios. Y más palabra de Dios hace que los oídos se abran. Y viene el entendimiento y viene el Espíritu a darnos revelación y a confrontarnos, a corregirnos, a anunciarnos, a todo lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que Moisés se mantuvo firme, ¿sí? Como viendo al invisible. Amén. Y dice que la fe, Romanos 10:17, proviene del oír. Así que la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que en Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque dice, te he puesto como padre de multitudes. Él es el que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como. Otra escritura dice, las cosas que no existen para que existan. Entonces, nosotros ¿qué necesitamos? ¿Sí? Creerle al Señor. ¿Cómo caminaba Moisés? Moisés tenía la certeza, aunque no lo viera, sabía que veía al invisible. Entonces, la misma palabra de Dios dice en Lucas 6, del 36 al 38. ¿Sí? ¿Cómo puede uno tener esa fe? Muchas veces la Escritura dice como esto, ¿no? Se les dará una medida buena, apretada, remecida, desbordante, porque la vara con que tú midas serás medida. Gloria a Cristo. Y es que todos los que estamos aquí, Dios nos regaló la fe. ¿Tú lo crees así? Pero cada quien tiene una medida distinta de fe. ¿Lo crees? Amén. Pero esa medida de fe en algunos es chica, otros mediana y otros más grande. Y en el caminar y en la docilidad de andar con el Espíritu, Él va dando esa medida de fe. Pero esa medida de fe, muchas veces ese texto lo toman quizá con el contexto de juzgar y no ser juzgado, pero también se puede aplicar. Cada uno somos vasos de elección. Somos como esa copa en la cual, si no hay fe, Dios que va a ponerla ahí. Y dice que esa copa va a estar, pero bien apretada, bien rebosante, que se desborda, ¿sí? Pero que esa fe, ¿sí? Necesitamos, como dice, una medida buena. Y en la antigüedad había
algo que se llamaba una vara de medir, que era una caña que se medía en codos, y esa medida con la que tú midas vas a ser medido. Si tu fe comienzas a ensancharla, a hacerla más amplia, a través de más palabras, a través de lo que tú te dejes en la docilidad pastorear por tus líderes, por ese alimento que te están dando, por la obediencia y la sujeción a tus cabezas visibles, que son tus responsables aquí en la iglesia, y también de la mano de Dios, esa medida se va a ir incrementando. Dios va poniendo más fe en ti, de tal forma de que va a estar rebosando. Y con la mano, si tú tienes una medida pequeña de fe, pues va a ser con respecto a las obras de fe que vas a realizar. Pero si tu medida es más grande, si tu vara es más grande, Dios, con esa medida que tú mides, va a darla al Señor. Amén. Y una de las cosas muy claras en la palabra de Dios que me recuerda, que en Marcos 11:12, si gustas buscarlo, ¿sí? Marcos 11:12, dice la palabra de Dios, y después del 12 nos brincamos al 23. Gloria a Dios. Al día siguiente salían de Betania y divisó una higuera. Fue a ver si se encontraba algo en ella. Y nada más encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y Jesús dijo a la higuera, ¿sí?, que nadie coma fruto de ti. Amén. Y en el versículo 23, más abajito, dijo, tengan fe, pues si yo les digo que le dijera a este cerro, levántate y échate al mar, si tú no dudas en tu corazón, lo que tú digas será hecho. Y todo lo que pidas en oración, piensen que ya les fue concedido, y todo lo que digan será hecho. Y después habla de intercesión y de orar. ¿Sabes cómo vamos a tener esa medida de fe? ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús nos puso un ejemplo. Iba caminando y se acercó a la higuera y no encontró fruto. Amén. Pero al día siguiente sus apóstoles le preguntaron, mira, la higuera que tú maldijiste está seca. Con una seguridad le dijo, pues les aseguro que si ustedes le dijeran a ese monte, échate y tírate al mar, si no dudas en tu corazón, lo que tú digas será hecho. Sí, amén. Y todo lo que pidas en oración, piensa que ya te fue concedido, y lo que tú digas será hecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú le vas a acercarte y le vas a decir a tu hermano que está junto a ti. Observa. Si tú, no hay que señalar, pero es para reafirmar. Si tú, dile, contate a tu hermano. Si tú, dile, le dijeras a este monte, échate, a ver, haz un mano así, vamos a confirmarlo. Cuando yo te invito a que repitas o hagas una acción, es para que el Espíritu, a través de algo muy sencillito, nos lo recuerde. Si tú le dijeras a este monte, échate y tírate al mar, otra vez, si tú
le dijeras a ese monte, échate, tírate al mar, y no dudas en tu corazón, ponte tu mano en el corazón. Si no dudas en tu corazón, y díselo al hermano que está a tu derecha y izquierda, si no dudas en tu corazón, lo que tú digas, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, piensa que ya te fue concedido. Lo que tú digas será hecho. Dice otra vez, todo lo que pidas en oración, piensa que ya te fue concedido. Y lo que tú digas será hecho. Así apréndete la cita y así la vas a recordar. Si tú le dices a ese monte, ¿y qué será ese monte? Yo no sé cuántos de ustedes hoy están pasando una situación difícil en su vida. Hace poco tuvimos la noticia de que estamos muy quebrados en la comunidad con los demás hermanos, porque todavía un chico 2 semanas antes fue a Guadalajara a un congreso, estuvieron casi 25,000 jóvenes, y regresó. Ese chico creció en el Evangelio, nada más que tiene una situación de Asperger o autismo, y las personas que tienen esa enfermedad tienen una condición en la cual son muy impulsivos y no tienen el aspecto social, digamos, con respecto a las demás personas, no pueden sentir empatía o les cuesta las relaciones sociales. Y aún así, el chico estuvo en ese congreso y menos de una semana, pues, toda la congregación, su mamá le llamó la atención y de manera impulsiva y como programada se le hizo muy fácil y atentó contra su vida. Y fue muy cruento cómo él murió, pero ¿por qué te digo esto? ¿Sí? Porque muchos no estamos exentos, ¿sí?, de una situación. Gloria a Dios que la mamá, una mujer intercesora, de oración, de doblar las rodillas, de buscar insistentemente a Dios, su sepelio con alabanza, ella, Dios, pero obviamente la culpa puede llegar porque lo regañé, pero fue impulsivo. ¿Con qué quiero decirte esto? Somos vulnerables, somos frágiles como el barro que se puede quebrar, se puede romper. Y Dios permite aún así ese quebrantamiento, ese quebrarse, pero Dios tiene la promesa de no dejarlo de su mano. Entonces, yo no sé cuál es tu cerro, tu monte. Tú sabes, porque estás instruido, que es algo que se interpone y se levanta muchas veces en contra de ti, y que no es gigante como el enemigo también. Pero otro hombre más fuerte lo tiene que derrumbar, lo tiene que tirar, pero no te impide. Quizá es esa situación en la cual recibiste una herida en tu infancia, que a veces el alma grita, el alma está ahí y se revela, aunque tú quizá ya tengas entendimiento por el Señor, pero en el Espíritu muchas veces reacciona instintivamente, y ese dolor, ¿cuántos años estás llevándolo? O quizá esa traición, esa desilusión, o ese defecto de carácter que hay en ti, que está en tu naturaleza y estás
la defensiva como varón y reaccionas y le dices al Señor, Señor, no me gusta esto, pero ahí está el impulso de actuar así. Como ese chico fue impulsivo, esa naturaleza con la cual nacimos hacia la inclinación del mal sin pensar, ahí está. ¿Cuántas veces yo traigo a tu mente qué situación tú le podrías denominar y hacer aplicativo ese texto de la Escritura y decir, ¿sabes qué? Ese es mi monte. ¿Ya has pensado alguna vez cuál es ese monte en tu vida? ¿Lo tienes claro? Es el que sobresale de todos y que es necesario que sea derribado. Si no lo tienes claro, en un momento de oración quizás podamos pedírselo al Señor. Y cuando regreses en tus momentos de devoción, le puedas decir al Señor también, de búsqueda del Señor, identifica tu monte. Pero tú, ¿qué le dijiste? Si tú le dijeras a ese monte, échate y tírate al mar. Dice, si no dudas en tu corazón, no duda, que el Espíritu es el que afirma, consolida, fortalece, establece. A él la gloria y el imperio. Pero no dudes, dile, dame el don de la fe. Porque si Dios puede darte el don y el carisma de orar por los enfermos, y Dios contestar tu oración, responder a tu oración. Pero hay una que es muy importante, es la que tenemos en nosotros, que necesita sanar. Porque vino Jesús a sanar las dolencias del alma y las dolencias espirituales y físicas. Pero también le puedes decir, a ti te digo, porque es orden del Señor. Y decirle con esa certeza y sin dudar en el corazón, que creyéndole al Señor que Él todo lo puede. Si tú le dices a ese monte, échate y tírate al mar, ¿tú crees que no lo va a hacer el Señor? Sí. Dice un granito de mostaza. Dios te puede dar lo que tú necesitas, cooperar en la gracia de Dios. Y le dices, todo lo que pidas en oración, piensa que ya Dios te lo concedió. En el kairos, en el tiempo de Dios quizás. Quizás no en el tiempo del hombre, en su soberanía Él sabe cuándo. Pero ten la certeza que Dios ha vencido al mundo, ha vencido a la carne, ha vencido a Satanás. Y que en el tiempo que Él quiera va a llevar a fin su buena obra. Amén. Y esa obra Dios quiere ejecutarla contigo. ¿Sí? Y también dice todo lo que tú digas. Y no estamos haciendo una confesión de fe o declaración de fe. Muchas veces simplemente psicología en el Señor. Es necesario recordárnoslos. Es necesario recordárselo del hermano de la derecha, al de la izquierda, al que está en casa, a tu hijo, a tu esposo. Es necesario que esa palabra de fe, porque así viene la fe, por la palabra de Dios, que tú digas esa palabra de Dios. Y que todo lo que pidas en oración, Dios ya te lo concedió. Ya es tuyo. Pero hay que luchar por la buena batalla. Y no nada más por la corona de la vida, sino también por la de día a día, la corona que Dios nos va a dar con esas pequeñas victorias para poder vencer. Amén. Y tú puedas recibir. Entonces es necesario de la palabra de Dios. Y yo quiero en ese momento, podemos decir muchas cosas, pero yo quisiera orarlo con ustedes. Pedirle primero al Señor, creerle
en la buena nueva. La buena nueva en que consiste en las obras de Jesús. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Vino a dar libertad a los cautivos, a los ciegos, a proclamar el tiempo para tu vida. Amén. Pero también vamos a pedirle al Señor que ensanche nuestra medida de fe. Que si es necesario romper alguna cadena, alguna atadura, el Señor quebrarla, decirle, Señor, yo creo, Señor, pero quita esos montes, quita ese obstáculo que me impide andar contigo. Amén. Y vamos a decirle al Señor, no sé si podamos orar. Sí, claro. ¿Sí? Y a pedirle esa gracia del Señor para que Mientras Paco está, permanezca ahí, mientras Paco está compartiendo, el Espíritu Santo está fluyendo.